Hola amigos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Mi nombre es José Moreno. Es un gusto estar contigo semana a semana en una clase de la palabra del Señor. Y en esta ocasión estaremos hablando acerca del agua de vida. Sí, Juan capítulo 4. Ya estamos en Juan capítulo 4. Samaria recibe al Mesías. Y es muy hermoso porque vamos a estar viendo acerca de el agua, pozos, la sed, en fin, etcétera, etcétera. Y eso me hace recordar una historia de unos compadres que estaban allá en el norte de nuestro país, una región que, bueno, hay mucho calor y a veces poca agua. Ellos iban allí en el camino, tenían bastante sed y le dice uno al otro: compadre, ahí hay un pozo, vamos a ver si hay agua. Y entonces se acercaron y pues vieron que pues, al fondo solamente se veía oscuro, no había nada, no había manera de saber. Le dije: ¿cómo vamos a saber si hay agua, compadre? Ah, pues muy sencillo, hay que aventar una piedra y se va a oír si hay agua allá al fondo. A ver, tráete una piedra. Y en eso, pues el compadre trajo una piedra, ¿verdad? Y la aventaron. Y estaban allí esperando a que se escuchara algo, cuando de repente una cabra se avienta un clavado allá al pozo. Y se va. ¿Se viste eso, compadre? Sí lo vi, claro que sí lo vi. ¿Qué sería? ¿Será que aquí las cabras persiguen a las piedras? No, ¿cómo crees? Lo que pasa es de que aquí pues, la cabra tenía mucha sed y ya no aguantaba y se aventó al pozo. Entonces estaban ahí los compadres discutiendo cuando de repente un señor se acercó y les dice: oigan, señores, ¿no han visto por aquí una cabra? Le dicen: sí, pues la única que vimos se acaba de aventar aquí al pozo. ¿Pero cómo que se aventó al pozo, mi cabra? Sí, oiga, se aventó al pozo. ¿Pero por qué se aventó? Es lo que no sabemos, si tenía o no tenía sed. Y el dueño de la cabra estaba desesperado y dice: ¿pero cómo que se aventó mi cabra? Si la tenía yo aquí amarrada de una piedra. Ay. El pozo, el agua. El día de hoy vamos a ver algo acerca de tener sed. El pasaje de Juan capítulo 4, queridos amigos, contiene de manera resumida el mensaje de todas las escrituras. Es ese mensaje en el cual nosotros podemos descubrir en su contexto hebreo el amor del Padre manifestado a través de su Hijo en redención por la humanidad. Y Juan capítulo 4 versículo 5, quisiera yo comenzar con esto porque tenemos que partir de un punto geográfico para podernos adentrar a ese punto de vista hebreo. Dice Juan 4:5: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que dio a su hijo José. Obviamente estas referencias geográficas no son tan familiares, ¿verdad? Para mucha gente, para muchísima gente. Es muy posible que tú y yo tengamos otras referencias geográficas más fáciles. Por ejemplo, ¿qué tal si te digo el pueblo de San Andrés en el municipio de Cholula, en el estado de Puebla? Bueno, ok, eso puede ser, ¿verdad?, en algún lugar de una región de México. Lo mismo puede ser el pueblo de etcétera, etcétera, en el municipio de tal, en el estado de, pues tú sabrás, Zacatecas, Durango, Chihuahua, Veracruz, en fin. Estas referencias geográficas de facto, es decir, de hecho, nos llevan a darnos una idea rapidísimo de ambientes, de entornos como el clima, la cultura, inclusive hasta la comida, ¿verdad? La escasez o no la escasez de agua, la forma de hablar de las personas, en fin. Juan hace esta referencia y por eso es importante que tú y yo conozcamos qué es esto de Samaria, qué es esto de Sicar, la heredad de Jacob, ¿de qué se trata todo esto? Para poder entender qué es Samaria, que bueno, te estaré presentando un mapa para que tú observes. Samaria es una región a la mitad, o una región en medio, ¿sí?, entre el sur y el norte de Israel. Al norte está Galilea, es decir, al norte de Samaria se encuentra Galilea y al sur de Samaria se encuentra Judea. Esta región ahí en la parte central contiene la ciudad de Sicar, que está muy cerca de Siquem, como lo puedes ver ahí en el mapa. Ahí están las ciudades. Pero ¿qué pasa con Sicar, Siquem y Samaria, no? Muchas letras S allí unidas. Bueno,
Para poder entenderlo, vamos a recurrir a tres escrituras históricamente. Nos vamos a ir en un viaje al tiempo bastante, mucho más atrás de nuestro Señor Jesús. Y primero vámonos a ir allá al tiempo cuando Israel conquistaba toda esa tierra, sí, al tiempo del general Josué, por llamarlo de alguna manera. Y vamos a ver el libro de Josué. Después nos vamos a ir muchos años después de Josué, ¿verdad? Pero de todas maneras, muchísimo tiempo, casi 800, 900 años antes de Jesús, nos vamos a ir a la época de los reyes. Y después de eso nos iremos un poco más, avanzando un poco más al tiempo, pero sin llegar al tiempo de Jesús, a la época de los profetas. Así que sígueme en esta lectura. Josué capítulo 24, versículo 32. Dice así: enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Bueno, la primera referencia geográfica histórica del lugar en el que Jesús se acercó en esa ocasión es que muchísimos, pero muchísimos siglos antes de él, resulta que trajeron los huesos de José. Sí, José el soñador, efectivamente. Ese tiempo de los patriarcas, del final del tiempo de los patriarcas, y él fue traído porque él no quería quedarse allí en Egipto. Sabía que él iba a morir y le pidió a sus contemporáneos que se llevaran sus huesos y que se los llevaran a la tierra que Dios les daría. O sea, José ya sabía de todo este plan. Y entonces Moisés, cuando sale de Egipto, liberando ahí a todo el pueblo de Israel, se trae los huesos de José. Bueno, le tocó a Josué, no a Moisés, le tocó a Josué enterrar esos huesos allí en la parte de Siquem, en lo que después se convirtió en Samaria. Muy bien, entonces ahí tenemos esa primera referencia, y es una referencia importantísima, ¿verdad?, para todo judío del siglo I, como es el apóstol Juan, que escribió el Evangelio, en el que él está diciendo, bueno, allí donde fueron enterrados los huesos de José. Tenlo muy en cuenta. Vamos a el siguiente pasaje, pero sí quiero decirte que este es muchos años después, ya en el tiempo de los reyes. Resulta de que esta parte de Samaria fue invadida por los asirios. Los profetas les dieron constantes, frecuentes y muy abundantes advertencias de que esa población de la que se convertiría en Samaria no dejaran las escrituras del Señor. Este es otro punto importantísimo, ¿sale? No dejaran las escrituras del Señor. Sin embargo, es lo que ellos estuvieron haciendo durante mucho tiempo, hasta que los asirios llegaron, los invadieron, ¿verdad? Y al invadir, trajeron personas de 5 regiones. Guárdame por favor el número 5 porque lo vamos a necesitar al final. 5 regiones de diferentes partes, como son Babilonia, lo que es Irán, lo que es Libia, en fin, etcétera. Te estoy dando referencias actualmente históricas. Los nombres bíblicos son otros, pero son esas regiones, 5 diferentes regiones. Y al traerse gente de esas partes, obviamente también se trajeron costumbres y se trajeron la fe de esos 5 lugares. Entonces Samaria, además de dejar el pacto del Señor, empezaron a mezclarse con personas que creían en otras cosas, lo que comúnmente se le llama paganismo. Y fíjate, en Segunda de Reyes, capítulo 17, en el versículo 34, dice así: hasta hoy hacen como antes. Esto es producto de la mezcla. Ni temen al Señor, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Señor a los hijos de Jacob, al cual puso por nombre Israel. Me llama la atención cómo en tiempo de los reyes se menciona que hasta el día de hoy hacen lo mismo. Sí, bueno, hasta el día de hoy estamos hablando, unos 6-7 siglos antes de Jesús. Sin embargo, la palabra de Dios es tan actual que hay gente que parece ser de Samaria que hasta el día de hoy tienen así una fe mezclada. Se han alejado de las escrituras, conocen del Señor, sin embargo, su fe está mezclada con otras creencias, tradiciones, ideas, etcétera, de diferentes partes del mundo.
Te voy a leer otro versículo interesante ahí de Segunda de Reyes 17. Te recomiendo obviamente la lectura de todo el capítulo, pero dice aquí Segunda de Reyes 17:37. Los estatutos y decretos o derechos, dice aquí, y ley y mandamientos que os doy por escrito, cuidaréis siempre de poneros por obra y no tendréis a dioses ajenos. Me llama mucho la atención aquí, y te lo remarqué a la hora de leerlo, el por escrito. ¿Sabías tú que existe algo por escrito de parte de Dios? Pero también se cree en muchísimos lugares que también hay otras tradiciones, hay otras cosas de tipo que no están escritas, ¿verdad? Sino que se han ido conservando de manera oral. Es cierto que hay muchísimas tradiciones orales en diferentes partes del mundo que son muy buenas. Sin embargo, el Señor nos dice que cuidemos las que Él nos dio por escrito. Es muy importante que cuando nosotros queremos que alguien entienda lo que le estamos diciendo, sea por escrito. Y esto lo hizo el Señor. Así que cuida mucho, yo te invito a que cuides mucho de lo que está escrito y no te vayas tanto detrás de costumbres y cuestiones orales que puede ser que no estén conforme a la palabra del Señor. Otro versículo más, Segunda de Reyes 17:41. Así temieron al Señor aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Es decir, esta mezcla entre la verdad y la ficción, la fantasía, el paganismo, es algo que históricamente le ha dado, por decirlo así, resultado a la gente en sus generaciones. Es algo que se acomoda de generación en generación. Y es que la palabra de Dios muchas veces nos incomoda en lo que pensamos, queremos, decidimos, ¿verdad? Nos incomoda y no es fácil, no es tan fácil como a veces pensamos que la fe de los padres continúe con los hijos, ¿verdad? Sin embargo, cuando la fe está mezclada con modas, en fin, una serie de cuestiones de este mundo, del momento, eso ha provocado que la gente crea que la religión que va viviendo, esa religión mezclada, bueno, esa es la que se debería de llevar. La similitud entre Samaria y las religiones de Occidente es asombrosa. Esto nos hace pensar que en muchas religiones de Occidente, sí, efectivamente, te estoy hablando de la cristiandad en todas sus modalidades, en todos sus aspectos, en todos sus, por decirlo así, en todos sus sabores, en todos sus estilos, ¿verdad? Dentro de la cristiandad existan auténticos samaritanos. Bueno, en tiempo de los profetas vamos al tercer texto que nos va a decir cómo es Samaria. Espero que con esto tú estés comenzando a entender mucho más el versículo 5 de por qué el apóstol Juan nos está diciendo que le era necesario a Jesús pasar por Samaria y que esto ocurrió así. Isaías 28:1. Ay de la corona de los soberbios, de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, de los aturdidos del vino. Bueno, aquí de repente hay otro nombre, Efraín, y es que esa región septentrional, esa parte media del territorio de Israel, se le han dado históricamente muchos nombres. Tú ya conmigo has aprendido algunos de ellos, por ejemplo, Casa de Israel, ¿verdad? Casa de Israel es uno de los nombres que se le da a la gente de toda esa región, pero también se le llama el Reino del Norte, es un segundo sinónimo. También se le llama Samaria, obviamente, como lo estamos aprendiendo el día de hoy. También se le llama las 10 tribus, pero otra forma en que los profetas le hablaban, en esta ocasión vemos específicamente a Isaías, se le llama Efraín. Sí, Efraín es uno de los nombres, de los títulos sinónimos de Samaria, ¿sale? Cuando tú lees Efraín, tú estás hablando del Reino del Norte, de las 10 tribus, de Samaria, de la casa de Israel, en fin, de todo esto. Entonces, aquí el profeta marca una cualidad, pero ya no es geográfica, ya no es histórica, sino ya es de carácter. Y está hablando que Efraín, sí, la gente de este pueblo, es gente que lo caracteriza la soberbia y la embriaguez. Es decir, no es gente muy dada a estar en sus 5 sentidos, y no me refiero específicamente al alcohol, sino que en realidad no le gusta saber tanto de las cosas, ¿sí? Más bien le gusta sentirse bien.
Es muy sensible. Es muy sensible. Yo no sé si tú conozcas a alguien de Efraín en ese sentido, ¿verdad? Entonces tenemos estos tres aspectos. Vamos a unirlos. Mira, en primer lugar, en el texto de Josué, Samaria es el lugar de los huesos secos de José que esperan ser vivificados. En el tiempo de los reyes, siglos después, ¿qué es Samaria? Samaria es la fe de las Escrituras mezclada con la fe de los pueblos paganos. Y en tercer lugar, ya un poco más cerca del tiempo de Jesús, en el tiempo de los profetas, en Isaías, ¿qué es Samaria? Samaria es el pueblo soberbio, orgulloso de su religión y alejado de los judíos. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? ¿Encontraremos Samaria en el siglo XXI? Claro que sí, por supuesto que sí. No precisamente es necesario viajar a ese lugar, ¿verdad?, para encontrar a esa gente que conoció Jesús hace 2000 años, sino que realmente entendemos que Samaria está regado por todo el mundo, y más cuando conocemos de historia que los asirios precisamente a toda esta gente no solamente se mezclaron con ella, sino que la esparcieron literal por todo el mundo, sobre todo hacia la región de Europa. Eso nos da otro punto de enlace con la cristiandad. Sobre todo fueron enviados allí y es gente que jamás regresó al territorio de Israel. Se siguieron mezclando y sí llevaron un poco del conocimiento del Dios de Israel. Sin embargo, siempre conservaron estas características: huesos secos, ¿verdad?, que esperan ser vivificados, una religión mezclada y un orgullo, ¿verdad?, porque aparentemente han tenido un éxito a nivel mundial. Bueno, el capítulo 4 de Juan nos muestra que el amor de Dios por una esposa infiel excede toda claridad, toda fuerza, y no importa cuánto se haya alejado, no importa cuánto se haya llenado de orgullo, Dios siempre buscará esos huesos secos. Vamos entonces a Juan capítulo 4, versículos 1 al 8. Dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a la ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Ya salió ahí el pozo. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. Bueno, aquí tenemos que Jesús regresa de Judea, así de la zona sur, centro-sur, hacia el norte donde él vivía. Él regresa de Jerusalén, y es que hay tres festividades, tres citas importantes que todo miembro de Israel tiene que hacer durante el año. Una de ellas es la fiesta de la Pascua, otra es la de Pentecostés y otra es la famosa de los tabernáculos. Bueno, como leímos en los capítulos anteriores, acababa de pasar la Pascua. Esto es en primavera, ¿sale? Y entonces se lleva varios días, se lleva toda una semana. Y entonces ellos ya van de regreso hacia Galilea, pero necesitan pasar por esta región que ya describimos bastante qué es y qué significa. Bueno, y Jesús le pide a esta mujer perteneciente de ese descendiente de José el soñador, es esta mujer, le pide de beber. Y cuando nosotros hablamos acerca de la sed, tenemos que referirnos al profeta Amós. Amós capítulo 8, versículo 11 dice así: He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre en la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Es muy cierto que Jesús, al pasar ahí, obviamente él tenía sed, como en su parte humana, él tenía sed como la podemos tener cualquiera de nosotros. Pero al hablar él de agua, él estaba hablando de un plano espiritual, no de un plano físico solamente. Claro, la mujer solamente tenía en mente lo físico, lo momentáneo, lo terrenal, lo de hoy. Es muy importante que observemos que esta conversación se da en estos dos planos. Jesús está hablando en el plano espiritual y la mujer solamente y nada más entiende el plano del momento, el plano material.
Juan capítulo 4, versículos 9 al 12. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Aquí la mujer samaritana tiene una experiencia fuerte en conceptos religiosos. Ella sabe perfectamente que judíos y samaritanos no se llevan. Y es que otra de las características de los samaritanos de aquel tiempo y los modernos es que están distantes emocionalmente de los judíos. Sí, una de esas características es esa, ¿no? No quieren saber nada, no quieren llevarse nada con ellos. Pero tenemos que entender que Jesús es judío. Entonces, yo creo que ya va siendo hora que si es tu caso, ¿verdad? Si es tu caso, vayas bajando un poquito la guardia con respecto a esa cultura, que aunque no sea tuya, es una cultura que se está acercando a ti y te está pidiendo agua de beber. Obviamente, en la cultura del apóstol Juan, el agua representa la palabra de Dios. Entonces, prácticamente, en términos metafóricos, Jesús le está diciendo: a ver, dame de la palabra de Dios. Sé que tienes religión, sé que tienes historia, sé que tienes un pozo que heredaste, sé que tienes muchas costumbres, pero quiero que me des del agua de la palabra de Dios. La mujer no entiende, ella vive en su necesidad de hoy, lo que hoy necesito. Hoy ¿qué necesito? Hoy necesito comer, hoy necesito vestir, hoy necesito ser feliz, hoy necesito nuevas experiencias, hoy necesito, hoy quiero hoy. No veo el mañana, no veo lo importante de esta vida. Es lo que muchas personas piensan, y entonces en ese plano está la mujer samaritana. Juan 4, versículos 13 al 15 para terminar. Dice: respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Claro, por supuesto que sí. Las costumbres, religiones, modas, ideologías y todo eso pueden llegar a satisfacer hasta cierto punto. Llegan a tener la mente de las personas con cierta tranquilidad. Las hacen sentir bien si es que pertenecen a cierto grupo, o si es que las formas de hacer las cosas en la vida son siempre repetitivas, de tal manera que se sienten seguros de lo que están haciendo. Pero esa no es un agua que verdaderamente quite la sed. Vamos a seguir leyendo, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. La mujer empieza a entender un poquito acerca de esto. La conversación continúa y le dice Jesús: ve y llama a tu marido. La mujer le dice algo muy interesante. Le dice: no tengo marido. Muchos han pensado que esta respuesta de la mujer está relacionada con decirle: estoy libre, como casi como que ofreciéndose. Sin embargo, la mujer está siendo veraz. Ella no tiene marido y Jesús le dice, dices verdad, porque 5 maridos has tenido y con el que estás hoy no es tu marido. La mujer samaritana le dice: me parece que tú eres profeta. Aquí vamos a entender primero en el plano material, ¿sí? En el plano temporal, en el de hoy. Efectivamente, esta mujer había tenido una serie de relaciones amorosas, ¿verdad? Y la sexta persona con la cual ella había vivido no tenía un compromiso de estar casados. Por cierto, te recomiendo mucho, si no es tu caso de estar casado, tiene muchísimas ventajas que tú formalices, porque las cosas importantes se formalizan, ¿no te parece? ¿Has tú sacado algún coche de una agencia o has ido a comprar con algún particular y no acaso se hace una factura o se firma algún contrato? Si esos son para cosas tan sencillas como transportarse, ¿qué no será para poder tener la confianza de la relación con una persona de por vida?
Es cierto que un papel, es muy cierto como dicen, un papel no te hará que ames más a la persona, pero sí te recordará el compromiso que hiciste con ella. Bueno, entonces esta mujer el día de hoy, ella prefería la unión libre y le dice Jesús, 5 maridos has tenido. ¿Te acuerdas que al principio te dije que me guardaras el número 5? 5 regiones diferentes habían invadido a Samaria. Bueno. Para estar casados, Dios le dio a Israel su palabra. Y cada vez que un judío escucha el número 5, ellos tienen en mente esto, la Torah. 5 maridos has tenido. Ahora, vamos a dejar el plano temporal y vámonos al espiritual. 5 maridos has tenido, le dice Jesús a la samaritana. ¿Cuáles son esos 5 maridos? Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Dicho en español, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Te di 5 referencias para tener una relación firme y clara con el Dios de Israel. Y tú las has dejado. Y lo que ahora crees no es tu esposo. Interesante, ¿no? Yo te invito a que tú formalices con el Señor. Regreses a la palabra, si es tu caso. Y si no, también que invites a otros que hagan lo conducente, lo correcto con nuestro Señor. Que la paz del Señor te bendiga. Te invito a que te suscribas, le des clic a la campanita y compartas estos videos que a otras personas les puedan ayudar. Nos vemos en la siguiente. Shalom, shalom.